Aleluya. En el libro de Filipenses encontramos una expresión que recoge un sentir de la iglesia de Filipos que quizás se pueda parecer en algo al sentir que podemos tener muchos de nosotros como iglesia en esta semana. Y dice el versículo 26 del capítulo 2, dice, hablando de Epafroditos, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que habías enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, etcétera, como luego volvemos en la gracia del Señor a este texto. Veis que Epafrodito había enfermado, cuando la iglesia se enteró, se angustió, y luego cuando Epafrodito se enteró que la iglesia se había angustiado, él se angustió gravemente por el sentir que tenía la iglesia, ya que incluso cuando él se enteró ya se estaba recuperando, que había estado a punto de morir. Antes las noticias no iban por WhatsApp. La iglesia estaba en Filipos y él era uno de Filipos, pero estaba en Roma. Estaba en Roma, es decir, que todo también tiene su contexto. La iglesia de Filipos ya llevaba unos 10 años de que había brotado con el ministerio de Pablo y Silas allí en Filipos. Es bastante popular el azote que tuvieron allí, cómo fueron encarcelados. Y 10 años después, Pablo se encuentra encarcelado con ciertas libertades en Roma. Y es desde Roma donde escribe varias cartas, ¿vale? Varias cartas, entre ellas esta a los filipenses. Y allí a Roma, la iglesia de Filipos había enviado una ayuda económica, los filipenses, por medio de Epafrodito. O sea, la había enviado a Pablo, ¿vale? Y ese es el contexto de este capítulo. Capítulo que si buscáis o porción, si buscáis en internet estudios sobre este capítulo, pues no lo comparte nadie. Sin embargo, si buscáis los primeros versículos del capítulo 2, os aparecen cientos. Nos hemos vuelto muy teólogos, ¿vale? Todo el tema de teología gusta y llena. Pero el contexto de la teología lo va diciendo el versículo 1, sobre alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sintiendo lo mismo, sintiendo un mismo amor, sintiendo una misma cosa, unánimes. Si uno de la iglesia se duele, lo normal, lo espiritual, es que la iglesia se duela. Somos una familia, es lo normal. Si uno sufre, lo normal es que nosotros estemos angustiados. Es lo normal. Claro, muchas veces se habla de teología porque el primer ejemplo de esto es nuestro Señor Jesús. El segundo ejemplo va a ser Pablo, lo va diciendo el capítulo 2. El tercer ejemplo que va a citar la Escritura va a ser Timoteo. Y el cuarto ejemplo va a ser Epafrodito. Pero el sentir es que está poniéndolo de ejemplo de personas que caracterizan lo que el cabecero del capítulo 2 marca. Un mismo sentir, unánimes, un mismo corazón, entrañable. A veces decimos que argumentamos doctrinas teológicas y luego nuestras vidas pueden enfriar un poco lo que enseñamos. No suele ser lo habitual, pero tal. Pero también se puede leer lo contrario, que nuestro mejor discurso no es lo que dicen nuestros labios, sino que nuestro mejor discurso es lo que dice nuestra vida. Y Epafroditos no habla por sus labios, pero da un discurso de gran calado para la iglesia de Filipos y por extensión inspirado por el Espíritu Santo para todas las iglesias como hoy estamos compartiendo. Y como también puede valer el ejemplo de cualquier hermano en la fe
que habla mucho más por su ejemplo, por su carácter ejemplificante que por sus palabras. Las palabras está bien decirlas y hablarlas con propiedad, pero tienen que ir avaladas por la integridad, por la pureza de espíritu. Bien, vamos entonces al versículo 19, viendo el contexto del contexto, ya es el subcontexto, porque viene el capítulo 2, ha citado a Jesús, luego cita a Pablo como ejemplos de estos sentir, y ahora en el 19 habla de Timoteo. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Como vamos viendo, en estos versículos no se relata ninguna doctrina importante. Pero volvemos a argumentar. Lo importante no son las doctrinas que se guardan en la mente. Lo importante de una doctrina es que cambie nuestro corazón a la imagen de aquel que se quiere relacionar con nosotros y que transmite las doctrinas. Es decir, no hay doctrina importante, pero está hablando del sentir de Timoteo. ¿Cuál es el sentir que tiene Timoteo? Un poco por encima, porque la idea es centrarnos en Epafrodito. Pues él tenía buen ánimo al saber del estado de la iglesia, lo dice en el 19 y en el 20, que tan sinceramente se interesa por vosotros. Para él y para el resto de los aquí citados, la prioridad es el otro, tiene al otro por encima del yo, del ego de cada uno, tienen más alta estima al otro, considerando a los demás como superiores a sí mismo, que uno no se tiene que sentir inferior al otro, pero sí considerar al otro como superior. El deseo de nuestras vidas de Timoteo era tratar al otro como superior. Dice que muchos, aquí dice todos, pero raya un poco lo de todos, buscan lo suyo propio, como si todos los demás fueran egoístas, pero Timoteo no. Vale, no lo que es de Cristo Jesús. Vamos a centrarnos en que Timoteo no buscaba lo suyo propio, sino lo que venimos argumentando del principal interés de su vida era los demás. Que ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo muchas veces habla de Timoteo como su hijo en la fe, porque le dio testimonio de fe y ha servido como un hijo sirve a un padre, de compañero al compartir el Evangelio. Así que a este espero enviarlos pronto, después de saber cómo van mis asuntos. Recuerden que él estaba en Roma y los asuntos de él estaban pendientes. Él había apelado a César para evitar una celada en Jerusalén y había ido para allá y tenían que resolverse los asuntos. Y Timoteo estaba acompañándole resolviendo los asuntos. Cuando se resolviesen, pensaba Pablo enviarlo a Filipos. Incluso dice luego la Escritura que yo mismo, cuando se resuelvan estos asuntos, también tengo el deseo de ir pronto a veros. Vale. Y ahora, dice el 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y mi colaborador y mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Obsérvese que Epafrodito era miembro de Filipos, de los filipenses, ¿vale? Y los filipenses le habían enviado a Roma para atender las necesidades materiales de Pablo y al mismo tiempo también las emocionales. Pablo algunas veces ha comentado el consuelo que nos dio el Señor por medio de Tito. Es decir, que a veces uno piensa que el consuelo va a ser que un ángel te va a quitar la angustia que tú tienes por vete tú a saber qué, y resulta que Pablo había sido confortado por la visita de Tito. Igual que en esta ocasión fue confortado grandemente
por la visita de Epafrodito. Pero como se enteraron de que a Filipos había llegado la noticia de que él había estado gravemente enfermo hasta la muerte, no sabemos cómo había llegado esa noticia, pero esa noticia puede llegar de muchas maneras. Puede llegar de otros creyentes que fueran acompañando a Epafrodito y cuando estuvo a punto de morir regresaron y dieron esa noticia. Pueden ser mercaderes que estén allí en Roma, se enteren de que Epafrodito está malo y cuando llegan a Filipo pues le dicen cómo se encuentra Epafrodito. Pero a lo mejor entre esto ha pasado 1 mes y medio, digo yo, un tiempo de distancia porque es lejos, de Roma en barco, también se puede ir en caballo por toda Europa. Vale, hasta Filipos. Entonces Pablo, sabiendo el sentir de la iglesia, tuvo por necesario enviarlo. Detalles y atributos de Epafrodito. Mi hermano, lo trata como hermano en la fe. Alguien dirá, obvio. Pero después de ver a los cardenales, a los papas, a los curas, a los dirigentes del Sanedrín, con la altivez que hablan de los otros, un tal San Pablo, hablar de los otros, sería a todos tratarnos con... Pero él no tiene ese sentir. Los otros sí tienen ese sentir, porque aman la vanagloria y la vanidad de este mundo, y van que no se pueden estirar más. Pero Pablo considera a Epafrodito su hermano, es más, lo considera superior a él, porque estamos viendo el contexto de cómo se consideran unos a otros. Mi hermano en la fe y colaborador. Colaborador. Esta es una expresión muy bonita que de las 4 veces que aparece en la Escritura, 3 la dice Pablo y una en tercera de Juan. Colaborador. La obra del Señor se hace en equipo. No la hace San Pablo, que el Señor se le apareció y él es ahora el masca de este proyecto evangelístico y no. Él va como uno más con sus colaboradores. De hecho, en la misma carta a Evodia y a Síntique les llama así. Dice en el 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Estamos otra vez viendo lo del sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están... Ah, mira, si ya tenéis... Iba yo de... ya tenía la chuletilla. Ya tenía la chuletilla. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Si es que colaborador de Dios no es un tema cualquiera. No es un tema cualquiera. Quien está colaborando con la extensión de la iglesia, su nombre está escrito en el libro de la vida. Se puede llamar Epafrodito, que quizás no lo conozca nadie. Quizás tú le preguntas a muchos creyentes y su nombre le suena, si es que aparece aquí y aparece al final del capítulo 4, ya no aparece más, aunque ya digo que su testimonio es largo y aquí está sus atributos. Colaborador de Pablo. Y ahora dice un detalle más, y compañero de... ¿Lo tenéis aquí? No, pues déjalo. Ah, sí, lo pone arriba. Compañero de milicia, compañero de milicia. Aquí no solamente es la mili como un entrenamiento de soldado. La milicia es, como también Pablo habla con Timoteo, de militar en una batalla. Militar en una batalla. A veces las personas cuando comparten en un trabajo ciertos sufrimientos se hacen amigos de por vida porque han combatido no han tenido una experiencia laboral dura o una experiencia a veces social, como puede ser la pandemia, y se hacen ciertas amistades más fuertes. O cuando tú combates en el ejército a vida o muerte, con esas personas con las que tú has combatido, son compañeros de milicia. La relación que creas con ellos es vital. Se escucha en las películas, gracias al Señor nosotros no hemos tenido, aquí hay un soldado, pero que tú a un compañero no lo dejas tirado. Y es que el compañero lo van a venir los enemigos y lo van a arrollar, y a mí también, como me queda ahí, pues yo me quedo con mi compañero. Eso es un compañero de milicia. Leales hasta la muerte. Leales en la batalla de Dios hasta la muerte. Un compañero de milicia es lo más precioso que Pablo podía decir de Epafrodito. Ahora vamos a ver cómo arriesga Epafrodito su vida por atender a
a Pablo, que no es solamente una milonga estética del lenguaje, sino que hay un hecho real que lo avala. Este atributo solamente se dice 2 veces en la Escritura. Se dice aquí y se dice en la carta de Filemón, en el versículo 2, está hablando Pablo de otra persona. Filemón, versículo 2, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Nótese que ellos vivían una persecución continua, y ya vimos en la historia de Esteban cómo los 3 umbrales de persecución se daban. En la persecución verbal, amenaza, burla. El segundo nivel de persecución era la persecución física, los azotes, latigazos, expropiación de negocio y de casa o expatriación del país. Y el tercer nivel de amenaza es la muerte o de persecución, la muerte. Es claro que ellos eran compañeros de milicia. Tener en su iglesia, en su casa, una iglesia era jugártela. No estaban en Israel, pero había judíos por allí. Ya habéis visto cómo, o sea, ya hemos comentado cómo hace 10 años se la habían jugado a Pablo y a Silas. Es decir, que los judíos daban a los creyentes. Vale, volvemos a Filipos. Dice otra característica de Epafrodito: vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuando dice vuestro mensajero, ya lo dice el capítulo 4, versículo 17, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Se habla de la iglesia de Filipo, que era una iglesia que donaba, que ofrendaba para atender el ministerio de Pablo. Dice, incluso en Tesalónica, cuando ministraba en Tesalónica, no se levantara ofrenda en Tesalónica y fui sostenido por las ofrendas que ustedes enviasteis. Antes las ofrendas no se enviaban por transferencia. ¿Cómo se enviaban? A mano, un mensajero. Y que no se enterase nadie que llevase dinero, porque entonces el riesgo de su vida es... Pero ¿qué ocurría con los mercaderes como los que cita el libro de Esdras? Que si van de un sitio a otro, algo llevan. O llevan dinero, o llevan especie, o llevan valor. Pues no va, es muy raro el que va de vacaciones por ahí sin cosas. Entonces tenía que poner sus vidas en riesgo. Hasta el punto, estamos en el 4, volvemos al 2. Fui administrador de mis necesidades, porque tenía el gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Ahora voy a venir otra vez aquí, pero vamos a leer un poco más. Pues en verdad estuvo enfermo a pronto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Aquí están todos tristes. Pero tenía un motivo, la angustia de un hermano, de la enfermedad de un hermano. Recibirle, pues, en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, por atender el servicio de la iglesia de Filipos a Pablo, dice que Epafrodito estuvo expuesto a la muerte, próximo a la muerte, exponiendo. Es la única vez que aparece en la Escritura este término exponer. No es de exponer la palabra, sino de exponer la vida. Literalmente es como, lo más parecido hoy al lenguaje sería como la ruleta rusa, porque viene un término que se usa de los juegos de azar. A uno le toca, a otro no. A uno le toca,
a otro no. Como insinuando que él tenía que atravesar determinados senderos, determinados peligros, que a uno le tocaba y a otro no. Pero él, sabiendo que tenía que atravesar para llevar el olor fragante y atender las necesidades de Pablo, que para eso la iglesia lo había tenido en el corazón y lo había encomendado a él, él arriesgó su vida. Expuso su vida, es la expresión. Expuso su vida. Pasó bien y llegó bien. Y pudo atender. Luego allí enfermó, y enfermó gravemente. Ya es otra. Lo primero podía haber pasado y no pasó, pero fue valiente. Lo segundo no podía haber pasado, pero pasó. Que a veces uno pueda pensar, es que las enfermedades son para la gente que no andan bien en las cosas del Señor. Pues no, porque precisamente estaba hablando de una persona que acababa de arriesgar su vida por atender al Señor. ¿O es que las enfermedades son para personas de poca fe? Mala doctrina. Mala doctrina. Mismo Pablo dice en Gálatas, dice que él anunció el Evangelio cuando estaba enfermo a los Gálatas. Dice, ustedes mismos estabais dispuestos a quitaros vuestros ojos por mí. Él estaba enfermo. Si más fe que tenía Pablo, que es verdad que sanaba a otros, pero no es porque lo sanaba porque tuviera una varita mágica, sino porque oraba y en la misericordia de Dios sanó a Epafrodito y sanó a otros, pero a él mismo no le sanó. Incluso hay otro ejemplo, segunda de Timoteo 4:20, sabéis que al final suelen estar los saludos y las bendiciones finales, y dice 19, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corintio y a Prófimo dejé en Mileto enfermo. Si Pablo era un hombre lleno de fe, ¿va a dejar allí a uno enfermo? Que no se trata de el umbral de fe. Es verdad que tenemos que orar con fe, pero que es una misericordia del Señor, que lo normal de las personas enfermas es que estén enfermas y haya tratamientos sanitarios para curas, y hay cosas que no se curan. Y en la misericordia y la gracia del Señor, cosas que son incurables, el Señor por su misericordia las toca y se cura, pero que suelen ser la excepción. Lo normal no es eso. Pero por la excepción, Pablo fue consolado, porque Epafrodito, que estuvo expuesto a la muerte antes, que estuvo gravemente enfermo, fue también sanado. Pero claro, la iglesia pensaba que él se estaba con esa enfermedad muriendo. Entonces, probablemente el mismo Epafrodito era quien llevaba la carta. Y cuando ya les da la carta, ya le están viendo que está bien. Y ahora al leer la carta, pues ya van leyendo todo esto que aquí estamos relatando. Para que Pablo, cuando él supiera que la carta y él había llegado a Filipos, ya los filipenses se iban a confortar, ya no iban a estar angustiados, y entonces Pablo se iba a sentir también mejor. Perdonadme que parece que estoy jugando a un triángulo de emociones, pero es que así son las cosas cuando tenemos un mismo sentir entre unos y otros. Y rematamos con la angustia, y perdonadme que me haya pasado un poco. El tema aquí central es la angustia. Y no, casi había que tratarlo monográficamente. Es la angustia cuando el corazón está angustiado, está oprimido por una aflicción. Repetimos, tenemos una aflicción, una hermana nuestra que el viernes pasado estaba aquí y ahora está postrada en cama. Nuestra alma está angosta. No tiene sentido. Vamos de fiesta, vamos de la vida. Hombre, no. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de alegrarse, tiempo de estar triste, tiempo de estar amplio y tiempo de estar angosto. Y la iglesia del Señor estaba en angustia. Y la angustia es un contexto muy espiritual. No es menos espiritual el hermano que está en angustia, ni tampoco hay que provocar la angustia para ser espiritual. ¿Cómo está? Oh, estoy muy mal. Oh, ¿qué espiritual eres? No, la angustia la provoca el contexto, es circunstancial. Y lo tenemos que llevar, lo tenemos que llevar. Ya digo que hay muchos temas que avalan pero por lo menos subrayar el de David. David escribe al final de segunda de Samuel 22 el resumen de su vida, que también lo recoge el Salmo 18.
Salmo 18 es igual que segunda de Samuel 22 y habla del resumen de su vida. Busca cualquiera de los dos porque es el mismo texto. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, está hablando. Versículo 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y ahora dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Es lo que podemos hacer, orar en la situación. David está aquí expresando lo que él ha hecho toda su vida. Aquí David tiene 70 años, está escribiendo el último salmo. De hecho, esto no es un salmo, es segunda de Samuel 22. Aunque esté en el 18, podría ser 150. Y él había estado toda su vida rodeado de enemigos, pero Dios lo había librado. A otros, estando cerca de enemigos, no lo ha librado y hubiesen muerto a los 17 años o a los 25 o a los 42. Pero a él lo libró. Él clamó y Dios lo libró. Don Jaime Ardiaca lleva un anillo aquí con el Salmo 50. En mi angustia invoqué a Jehová. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Estamos en angustia, oramos, si el Señor en su misericordia nos conforta, es para honrarle y bendecirle. Esto es lo que hizo David. Esto es lo que hizo el Señor Jesús en el Salmo 22, está hablando que Él estaba en su angustia. En Getsemaní, Él reunió a sus apóstoles porque estaban en angustia. Y el Señor no lo libró, porque no era su voluntad librarle, sino quebrantarlo para expiación y redención de nuestros pecados. No podemos saber la soberanía de Dios, pero sí nuestro sentir. Nosotros siempre vamos a orar por sanidad. Siempre vamos a orar por vida, confiando que la voluntad del Señor siempre será para su gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga.